Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. En el día de hoy quiero hablarte cuando tenemos que enfrentar las consecuencias por hacer o por cumplir nuestros sueños, nuestras metas a nuestra manera. ¿Sí? Quiero seguir hablándote a través de la historia de Moisés. Y pues él aquí, como ya habíamos estado hablando devocionales anteriores, él se enfrenta a su propósito de vida y él cree que resolverlo a su manera va a ser efectivo, va a poder cumplirlo, pero se lleva una sorpresa y no es así. Dice la Biblia en el verso 15 de Éxodo 2, que efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián. Podemos analizar acá cómo Moisés se encuentra en un estado de pronto de shock, podría yo imaginarme, de pasar de ser un príncipe en un palacio a tratar de cumplir su propósito de ser libertador, de ser un fugitivo de Faraón. Tú imagínate todo el conflicto que tuvo que habérsele pasado por la mente a Moisés. Me imagino que él estaba como enterrando ese sueño, como que, ay no, ya ahí sí me fregué, ya no va a poder cumplir mi propósito de ser ese libertador, ese sueño que había en mi corazón, que el Señor puso en mi corazón de ser libertador. Mira que Faraón me está persiguiéndome, no, ya ese sueño va a quedarse enterrado, ya yo mejor me despido de él. Y así puede ser para nosotros en nuestra vida cuando hemos tratado de cumplir nuestros sueños a nuestra manera y algo sale mal. Fracasamos y podemos pensar como que no, ya ese sueño se enterró, ya ese sueño se murió, ya yo creo que ese sueño de ser empresario, poder tener mi propio negocio, de poder tener mi familia, de poder tener un trabajo, de poder estudiar, de tener una carrera, yo creo que ya no va a ser posible, ya fracasé y no creo que pueda volver a intentarlo. Pero déjame decirte que tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que no se olvida para qué fuimos creados o con qué propósito. Y si tú te has leído la historia, te darás cuenta de que efectivamente Moisés sí logró cumplir su propósito. Que tuvo que pasar un tiempo, sí, un tiempo en donde tuvo que vivir como extranjero, tuvo que pastorear ovejas y todo eso, pero el Señor nunca se olvidó de su propósito. El Señor nunca se olvidó para qué había creado a Moisés. Lo había creado para ser el libertador de Israel, quien sacaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, así como Moisés, hoy te quiero decir de parte de Dios de que tu sueño no sea muerto, de que porque haya fracasado por tratar de cumplirlo a tu manera sin consultarle a Dios, no significa que haya muerto. No significa que ya todo esté perdido. Si tú todavía vives y todavía respiras es porque todavía hay esperanza, todavía el Señor puede hacerlo, todavía el Señor puede abrir puertas, todavía puede el Señor hacer algo glorioso. Mira, Moisés cumplió su propósito en los últimos 40 años de su vida. Él vivió 120 años. Cuando tenía 40 fue que pasó todo lo del incidente con el egipcio que mató. Después se fue huyendo de Madián y pasó otros 40 años, o sea, tuvo 80 años sin cumplir su propósito. Cuando ya tenía 80, fue que comenzó su propósito, o sea, ya al final de su vida fue que realmente logró cumplir ese propósito de ser el libertador. Y yo creo, como que me llamo Sandy, que esos últimos 40 años fueron los más enriquecedores para él. Entonces yo te quiero decir hoy que no importa si ya tienes 40, 50, 60, 70, 80 años y de pronto no has cumplido tu propósito y dices, no, ya eso para qué, ya yo estoy muy viejo. No, si Moisés pudo cumplirlo, tú también puedes cumplir. No se ha acabado. Si aún tienes vida, es porque todavía el Señor puede hacerlo. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.